Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. El objetivo del día de hoy es poder revisar un proyecto que he hecho mediante las tecnologías de GraphQL y Next.js. Entonces, inicialmente la idea es ver cómo la implementación de GraphQL y después una pequeña muestra en cómo podemos ver esa información consultada en el frontend y también parte de código. Entonces, iniciemos por el funcionamiento. Entonces, aquí tenemos una API, digamos un endpoint, que es donde corre nuestro GraphQL. En este caso tenemos varios mutations y también tenemos varios queries. Entonces aquí yo hacía uno de prueba. Vamos a ver por ejemplo este primero, characters. Este es un query de prueba, en realidad me retorna información. Lo chévere de GraphQL es que yo solamente puedo pedir únicamente lo que necesito. Entonces, si hay cierta información que no es necesaria para el sistema, puedo omitirla y esto me libera cierta carga o cierto peso a nivel de red al momento de compartir esta información. Entonces, dicho eso, vamos a ver un caso, un ejemplo de una consulta real. De aquí tenemos projects, crons y cron. Estas son consultas reales, las demás fueron de prueba. Entonces, si yo quiero consultar este cron en singular, voy a traer un solo cronograma y todo el detalle. Pero en este crons en plural, vamos a usarlo. Yo aquí puedo traer toda la información. Por ejemplo, esta parte de tareas. En este caso no me es muy de utilidad, pero en el que es por detalle sí me es muy de utilidad. Entonces en este caso no lo voy a pedir, hago la petición. Bueno, aquí me dio un error porque necesito enviar el límite como un número entero. Este es el límite de registros. Vamos a decir que 10. Hago la petición, aquí ya me trajo entonces 10 registros. Estos son los últimos 10 en realidad. Yo intento organizar estas tareas por día, entonces acá del 27 de enero, del 23, del 22 y así los últimos 10 registros. Si aquí yo quisiera configurar este parámetro, puedo decirle que me traiga más, que me traiga 30. Hago la petición y me trae muchísimos más. Aquí creo que hay como 400, intentemos traerlos todos. Digamos que el límite va a ser de 2000. Entonces vemos que me trae bastante información. Entonces, después de ver esta parte, podemos ver otro query, que si se le llaman a todas las consultas, lo que en API REST sería todos los get. Aquí entonces vemos otro que me trae el ID, las tareas, ahí sí, la descripción, el ID, bueno, toda esta parte, el ID del proyecto no, el estado sí. Entonces, si yo hago la petición, él me está trayendo acá este cronograma del día 28 de septiembre del 2023, donde las tareas eran estas. Bueno, aquí también puedo definir, ya es como parte de lógica de negocio, pero puedo definir una hora, minuto y el proyecto al que pertenece, el estado si ya se encuentra marcado, completado o no. Acá el cronograma es el nombre, el ID, la fecha del cronograma. Es algo bastante sencillo. Entonces acá está hecho ordenado que a las 13, bueno, miento, creo que no está organizado. A las 13, a las 14, bueno, sí está organizado. A las 13, que sería una hora, a la 1 hora Colombia, era aprender inglés, del proyecto inglés. A las 2 de la tarde, seguir trabajando. A las 17, o sea, a las 5, cocinar comida. Y así, entonces con todas las demás. Y abajo va teniendo el proyecto. Por último tenemos acá otro query que se llama proyectos. Vamos a eliminar el anterior. Y este query entonces lo que me va a traer es una lista de todos los proyectos. Bueno, aquí me lo trajo. De momento están todos estos. Son proyectos en los que dedico mi tiempo y es como una agrupación o categorización de todo el tiempo trabajado en ello.
Listo, después de haber hecho esto, entonces vámonos a la parte de código. Entonces acá tenemos nuestro backend GraphQL, por aquí está el frontend, ahorita lo miramos. Entonces esta aplicación como punto de entrada inicia acá. Esta es una aplicación creada sobre Express. Aquí estamos cargando el punto .env, que ya me trae las variables de entorno de conexión a base de datos y otras configuraciones. Por aquí entonces inicializo mi servidor backend con Node.js Express. Acá tengo un endpoint que ya es otro tema, una integración que hice con Echo de Alexa. Aquí genero la instancia de mi Apollo server, defino un contexto, de momento solamente uso una clase de DAO que de hecho debería ser un poco refactorizada, tiene bastantes cositas. Y acá entonces básicamente tengo todos y cada uno de los métodos, tanto de los queries como de las mutations, que se me pasó a mostrar. Entonces en GraphQL tenemos otra sección de mutation que traducido a red serían todos los verbos HTTP de mutaciones como post, put, delete. Entonces acá yo tengo uno que se llama copiar cronograma, crear tarea, editar cronograma, editar tarea, mover cronograma y mover tarea. Ya ahorita cuando veamos en la interfaz gráfica vemos el detalle de cada uno. Pero por ejemplo, para hacer una prueba en este que es bastante sencillo, vamos a crear un cronograma. Él nos pide como argumento el cronograma, nos pide esta información, la fecha. Hagamos una cosa primero para saber esa fecha. No me acuerdo exactamente cómo se envía ya. Bueno, ahí me lo va sugiriendo. Entonces pongamos el nombre. Pongámosle test Andrés hoy, algo así. Y en fecha pongámosle 2024-05-12. Entonces le damos a enviar y dijo que lo creó de forma exitosa. Entonces busquémoslo nuevamente en los queries. Creemos otra pestaña acá en esta herramienta. Busquemos por queries, cronogramas, dejemos que el límite sea 2, tráigame la fecha y el nombre. Aquí está creado test Andrés hoy. Entonces si yo quisiera traer las tareas, también lo puedo hacer. Proyecto, solamente el nombre. Dejémosle que el límite sea 1, no me interesa ver el otro. Tareas no tiene, entonces tiene sentido. A nivel de código, para un cliente, este es el código que uno copia y pega allá para hacer la consulta. Esta herramienta es bastante buena, se llama studio.apollographql.com. Perdón. Entonces listo, ya dada esta pequeña muestra seguimos en el código. Aquí entonces tenemos este DAO, que significa Data Access Object, para acceder a la conexión de la base de datos y luego ejecutar mis consultas SQL o mutaciones SQL, dependiendo. Pero aquí están todos esos métodos. Si me regreso entonces acá en la definición de nuestro Apollo Server, además de pasar toda esa información, inicializamos el servidor Apollo, pasamos como middleware a este servidor Apollo nuestra aplicación y encendemos el servidor de Express. Posterior a esto, como capa adicional, bueno, acá tenemos una función utilitaria solamente para hacer un ordenamiento. Posterior a esto vamos acá a la carpeta de GraphQL. GraphQL como funciona por medio de esquemas. Entonces eso es lo primero que debemos definir acá, en este archivo. Hay varias formas de definirlos en Node.js. Podemos hacerlo por medio de decoradores en TypeScript. Pero en este caso me fui como a la antigüita. Bueno, este es un tipo de definición. Y acá entonces defino en mi query las consultas, valga la redundancia. Y acá defino todas las mutaciones, tal como lo mostré ahorita, y probamos esta de crear cron. Entonces, adicional de definir esto, yo defino los tipos, cuáles son los parámetros que recibo.
Aquí abajo tengo la definición de todos esos tipos. Tipo cron debe ser ID, name, date y tasks. Este tipo task también tiene sus propiedades y su tipo según los tipos que tiene GraphQL en sus esquemas. Proyecto. Estos tipos son especiales, son tipos de input o de entrada, que básicamente la información que él espera recibir. Aquí hay algunos repetidos, otros diferentes, pero bueno, es como la definición de toda esa información que sabemos que viene como parámetro para una consulta o para la creación de algo. Ya cada método se encarga de tomar esa información y utilizarla como mejor le parezca. Entonces este es nuestro esquema, digamos, que utilizamos. Este otro es de prueba en realidad, este otro también fue de prueba. Y posterior a eso entonces nosotros tenemos los resolvers. También acá solo nos interesaría este. Entonces en este archivo index nosotros definimos un objeto. En este objeto nosotros pasamos la propiedad especial query y mutations, y tal cual como nosotros creamos en el esquema los nombres de esos queries y mutations, los tenemos que configurar acá como propiedades de este objeto hijo. Y a su vez debemos pasar una función callback que se va a encargar de manejar ese query o ese mutations de acuerdo a la información configurada, es decir, a la información que va a recibir configurada en el esquema. Entonces por acá vemos que todos estos queries estamos haciendo un llamado a una instancia de una clase llamada cronResolver, que estamos llamando a sus métodos y estamos haciendo un bind sobre el mismo objeto. Esto ya es un tema como de JavaScript, donde el llamado de este método enlaza a la clase en sí para que cuando yo utilice el punto dis, tome todos los métodos hermanos y no haya ahí como conflictos. Entonces así está configurado, pero acá podemos definir también las propiedades de un tipo cron. Por aparte, pudiese ser que esta propiedad name no la obtengamos de la base de datos, sino que debemos ir a consultar un endpoint o algo así. En este caso pues se retorna directamente el valor padre recibido, pero GraphQL da la posibilidad de que ciertas propiedades puedan ser externas y bueno, extender más esta funcionalidad. Aquí entonces también vemos que dentro del tipo cron existe la propiedad tasks. Esta propiedad task no la estamos retornando directamente sobre el resultado de donde se encuentra, que en este caso es cron y crons, sino que nosotros la definimos por aparte sobre el tipo utilizando otro método de nuestro resolver. Entonces esto nos permite como atomizar un poco más y separar esas dependencias de la consulta en este caso. Y acá es muy similar con este otro tipo de tareas, donde en los crons o cron retornamos, en donde las tareas retornamos una lista de tareas únicamente, pero el proyecto hasta este punto es nulo. Entonces sobre el tipo task, que es anidado, o sea está dentro del tipo cron, se retorna el tipo project. Listo, después de esto entonces vamos a la clase cronResolver. Esta clase tiene bastantes cositas, tiene acá definición de interfaz sobre los parámetros que recibe. Como digo, esto puede ser mejorado, aquí fue como una prueba rápida que hice. Entonces acá esta clase contiene un grupo de métodos. Estos métodos hacen llamado directo hacia el DAO y es como una capa intermedia sobre el DAO, el acceso a datos, y sobre el resolver. Es simplemente eso. Ahí están todos los métodos, se llama la base de datos, la mutación, el update, el insert, etc. Posterior a eso, entonces aquí dentro de la aplicación, dentro de la carpeta GraphQL hay un archivo index, y acá estamos configurando con GraphQL por medio de este método makeExecutable schema que viene GraphQL Tools.
estamos configurando cada uno de esos definiciones de tipos o esquemas .graphql y los resolvers en específico. Esto para evitar errores al momento de hacer como el merge. De hecho, acá abajo hace el merge esquemas, definimos todos los esquemas por aparte, luego hacemos el merge, y él por debajo ya hace como la unión sin ningún tipo de conflicto entre la definición de sus esquemas, ya que cada uno tiene su query, tiene su mutation. Entonces eso no se pueden tener varios al mismo tiempo, sino que debe ser uno solo para la aplicación en general. Entonces aquí hace la unión de esos esquemas y resolvers que están divididos y me retorna un único para luego yo llevarlo al index de acá, y acá vemos que lo estamos importando dentro de la aplicación de la instancia de Apollo Server. Y en base de datos, hace un momento nombraba sobre el DAO, pero bueno, esto va relacionado a ese patrón. Aquí tenemos un adaptador de conexión a esa base de datos. Aquí entonces estamos usando MySQL 2 promise. Aquí estoy accediendo al variable de la conexión a la base de datos, retorno la conexión, y dentro del DAO, bueno, es un método genérico ahí para armar consultas. Dentro del DAO ya yo llamo a pool.getConnection, pero aquí yo lo estoy haciendo por medio de un método también local, donde pool.getConnection me retorna la conexión. Esto no me acuerdo qué era, un interceptor. Bueno, esto fue una prueba para hacer un log o algo así, pero lo que interesa es esta parte, get connection, y retorna la conexión en sí. Y ya. Por último, aquí tenemos algo relacionado con Alexa, que lo único que hace es un proyecto anterior que había hecho. Si desean verlo, está en un video anterior, unos videos anteriores. Aquí lo que estoy haciendo es yendo a la base de datos, voy sobre mi clase que creé de DAO, voy a un método en específico y pregunto cierta información que viene siendo un arreglo, que básicamente es preguntar las tareas de un cronograma por una fecha en específico, pero esto es como añadido ahí de la aplicación. Entonces, por último, vamos a ver la parte de aplicación web que fue hecha con Next.js. Vimos que en el inicio no tengo nada, pero si me voy acá a cron en singular, vamos a abrir acá el network. Esperemos a que cargue. Vemos acá si hay algún problema. No, está compilando. Listo. Listo, parece que ya, listo. Entonces, esta aplicación, como decía, está hecha en Next.js, versión 13 si no estoy mal. Es una aplicación bastante sencilla, no tiene muchas cosas avanzadas, utiliza el enrutador por páginas, por carpetas. Es bastante sencillo. Entonces acá vemos que el último cron que creamos es este. Aquí nos aparece en la interfaz gráfica, nos aparecen todos los que están creados. Me parece que tengo un límite de 200, de hecho lo podemos ver acá en la consulta. Entonces vemos que acá él va al localhost 3001 GraphQL, tal cual donde estamos probando ahorita. Hizo un post, envió como carga útil el query y las variables. En el query que envió, tenemos acá el mouse sobre esto. Bueno, no me lo muestra todo, pero si vemos ahí un poco, es muy similar a lo que veíamos en la consulta de esta otra herramienta que se llama Studio Apollo GraphQL. Y como variables, él por debajo envió 200, es decir, me trae como límite 200 elementos. Listo. Entonces, si yo abro acá, por ejemplo, este que fue el que acabé de crear, me abre la página. Aquí me muestra la interfaz gráfica. Él por aquí hizo otras consultas a GraphQL para
obtener todos los proyectos que son los que muestra acá en este formulario. Acá está la vista previa, aquí están todos, ¿sí? 14, 13. Luego acá él hizo otra consulta donde fue a traer todos los cronogramas. Bueno, esto tiene que ver con otro tema. Esto también pudiese ser optimizado, ya que es cuando yo añado uno y deseo moverlo, entonces me trae los últimos 10 cronogramas, pero ya lo miramos. Y este otro es para traer el detalle de las tareas de este cronograma, pero como no tiene tareas, pues no trae nada. Vamos a añadir una tarea, ponemos cualquier cosa, digamos cortar el césped. Esto es una tarea, digamos, de un proyecto en específico, no, dejémoslo ahí. Lo envío y él acá hizo el envío hacia la mutación. Entonces, ¿qué me envió acá? Me envió el esquema de la mutación, mutation, no sé qué, y además texto, la tarea, bueno, todo ese esquema. Y acá me envió entonces el ID del cronograma que deseaba editar o mutar y la tarea que quería crear. Entonces aquí envió el texto, las horas, los minutos y el proyecto. Y él acá adicional me hizo otra consulta, que esa consulta son todas las tareas nuevamente para hacer como el refresh, y acá ya me trajo una tarea y su proyecto. Y así, eso es un ejemplo de la mutación en el sentido de crear algo. Aquí podemos mover esta tarea que es relacionada a lo que la otra consulta de los últimos 10. Si por ejemplo yo quisiera mover hacia ayer, que no tiene mucho sentido, perdón, hacia hoy esta tarea, suponiendo que este cronograma que creé lo tenía planeado para mañana, entonces, no, yo puedo hacer esa tarea hoy, la muevo para hoy. Un ejemplo, selecciono acá, le doy confirmar y ya él hace el movimiento. Acá también puedo editar esta tarea temprano, le doy enviar, igual hizo la consulta acá, editar, que vemos todo, como todo el detalle tal cual, y acá podemos eliminar la tarea. Me pregunta por medio de un modal, le doy que sí y remove task, la eliminó. De igual manera tenemos unas acciones. Recuerden que esto está de la mano, abrimos nueva pestaña, está de la mano con todas estas definiciones de queries que tengo para consultar información y definiciones de consulta, perdón, de mutaciones para actualizar o eliminar o crear información. Por ejemplo, acá crear cron, crear tarea, editar cron. Por ejemplo, vuelvo y entro. Digamos que deseo bueno, ahí se me entiende, jugar play o hacer alguna actividad. Entonces, otra mutación que yo tengo disponible es venir acá y cambiar el título. Perdón, esto no es una mutación. Bueno, sí es una mutación, una actualización. La creé para el 11 de mayo, entonces por eso queda en esa fecha. Puedo editar la fecha, pero no la hice. Pero bueno. Aquí entonces puedo crear una copia. Aquí igual, siempre hace esta mutation copy cron. Siempre está yendo sobre ese único endpoint de GraphQL. Aquí entonces abrimos la copia, me aparece siempre de primeros y me aparece también la tarea que copió. Entonces si regreso, tengo otra acción disponible que es eliminar. Vamos a eliminar el anterior. Confirmo. Remove cron. Entonces si vemos acá según las definiciones ya hemos usado copiar, crear tarea, editar cronograma, editar tarea, mover. Bueno, mover no lo usamos, pero sí lo vimos. Remover cron y remover task.
Y esto es básicamente, bueno, una cosita, veamos un poco sobre el código de frontend en Next.js. Este código, digamos que no es como el más optimizado, pero sin embargo cumple con su funcionalidad. Entonces, ¿cómo hago el consumo de GraphQL en este caso? Definimos acá una constante donde hago la instancia de mi Apollo Client. Tengo acá la variable entorno de mi Apollo Server, en este caso localhost, o si no tomo otro endpoint de donde viene esta información. Adicional tengo acá los queries, que como decía literal esto es copiar de allá de la herramienta y pegarlo acá. Entonces acá consulto los crons, consulto el detalle del cronograma, traigo acá cronograma por ID, la fecha, el nombre, las tareas, la descripción, hora, minuto, ID, el proyecto, el ID y el nombre y el estado. Traigo también todos los proyectos. También acá hice una definición por aparte sobre las mutaciones, es decir, una carpeta aparte. Tengo acá la mutación para copiar el cron, para crear, bueno, todas esas definiciones. Después, por acá en la aplicación de Next.js, en la parte inicial de la aplicación no tengo nada, si se ve ahí está comentado todo, pero en el layout sí tengo un poco más mejor definido la aplicación. Entonces acá yo estoy utilizando la librería Mantime Provider o la librería mantime.dev, lo pueden encontrar. Aquí está Mantine o Mantime. Y aquí entonces ya empieza como el root layout según toda la lógica y funcionamiento de Next.js. Luego, como yo tengo definido por páginas, tengo acá la carpeta crons. Dentro de esta carpeta entonces vemos la definición de todo mi código React. Por acá igual tengo un poco como muy punto todo, pero esto podría ser mejorado. Entonces por acá tengo definido el componente de menú options cards. Traigo todo esto, acá tengo la lista de crons, donde muestro toda la lista. Y aquí en especial entonces yo hice una implementación de hooks, donde yo creé mis propios hooks para hacer la consulta. Entonces creé dos hooks, uno de la mutación, que esto de hecho ya existe con Apollo Client, solamente que en ese momento no lo sabía. Pero aquí entonces yo hago el consumo con el client de Apollo normalito. Acá lo traigo, le paso mi constante, hago acá el llamado de la mutación, le paso el query y las variables. Después de acá genero unas useState de forma local que luego retorna su valor y se van cambiando de acuerdo a los eventos que vayan sucediendo. Entonces acá si es exitoso, seteo la data, llamo acá un método onSuccess en dado caso que sea exitoso y de que exista el método. Si es error, lo mismo, hago lo mismo con el error, seteo acá error con el valor del error. Y final, entonces detengo el loading y llamo al método cuando finalice. Muy similar funciona con el hook de query. Aquí entonces paso entre el query que viene, las variables, fetch policy para que siempre haga la petición y no guarde en caché nada. Seteo la data en dado caso, bueno, muy similar a lo anterior. Tengo useEffect y un refresh. Ese refresh se retorna. Entonces estas son las variables o elementos que se retornan. Y dentro de la aplicación, yo aquí igual estoy haciendo uso de esos métodos onDone. Cuando él finalice entonces haga refetch, pero en este caso finaliza una mutación. Cuando remueva un cron o cuando copie un cron, quiero que haga un refetch. ¿Un refetch de qué? De la consulta. ¿De cuál consulta? De todos los crons. Y así, ya además lógica de guardado de estado para mostrar una cosa u otra. Aquí está el modal de confirmación de eliminar y demás. Ya este código es un poco
similar. Vemos acá el del detalle. Aquí también estoy haciendo uso del hook que creé de la consulta. Traigo acá la data, traigo el método refetch, la propiedad loading para mostrar el cargador. Y así en general. Por aquí ya tengo la carpeta de componentes. Tengo el loader como componente genérico, no content como componente genérico. Dentro de los crons tengo acá el formulario para crear o editar la tarea. Entonces acá estoy usando el useForm también de la librería mantin/form, que me facilita bastantes cosas, validaciones y demás. Y por acá igual, cuando él envíe el formulario, entonces va a llamar a la mutación, y la mutación que va a hacer va a crear o va a actualizar dependiendo de si por props viene una tarea. Si viene una tarea, entonces es una actualización. Si no viene nada, es una creación. Y así parte del componente, es decir, todo el componente está configurado para validar ese escenario. De hecho, hasta el icono del botón. Aquí vemos otro componente donde muestra la información de las tareas. Es decir, esta parte, cuando yo entro acá, acá vemos la tarea. Entonces eso es por la parte de los componentes, los cron, los hooks ya los vimos, utils, validators es una carpeta genérica para todas las validaciones asociado a la librería de Mantin Form. Pero eso sería una vista. Ahora sí vemos que está todo completo, damos por finalizado esto. Muchas gracias.